Entre los años 2022 y 2030 se evidencia una problemática ambiental y en sí creciente, y es el aumento exponencial de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este periodo como tal, las emisiones pasan de 4,19 millones a más de 970 millones de toneladas de CO2, lo que representa un crecimiento de más de 230 veces en solo 8 años. La causa estructural de este fenómeno es el crecimiento desproporcionado que se tiene del parque automotor de combustión interna. De hecho, en el 2023 se registran 1,6 millones de vehículos de combustión, pero para el 2030 esta cifra se eleva a más de 234 millones, un aumento de 146 veces, donde en el 2025 y en el 2030 el número se multiplica por más de 34, pasando de 6,88 millones a 234,38 millones de vehículos. Y en sí este crecimiento pues se convierte en el principal motivo del deterioro ambiental, ya que cada vehículo de combustión continúa en sí emitiendo CO2 de forma acumulativa, logrando alimentar la curva ascendente de los GI. Frente a este panorama, podemos decir que las medidas de mitigación, por un lado, resultan insuficientes y por el otro, desproporcionadas. Los vehículos eléctricos crecen a 3.200 unidades en el 2022, poco a poco a más de 182.000 en el 2030, mientras que las zonas verdes aumentan de 1.903 a 3.728 hectáreas. Y aunque podemos reconocer que pues, ambas iniciativas muestran una tendencia positiva, al igual su impacto es marginal si se compara con los más de 234 millones de vehículos contaminantes que circulan en el 2030. Esta brecha pues como que esta brecha en sí logra evidenciar un desequilibrio estructural del sistema, donde las fuentes de emisión avanzan a un ritmo mucho más acelerado que las soluciones propuestas. Para la problemática planteada se implementó este modelo para simular cómo se comportan los datos que tuvimos en cuenta. Bien. El nivel principal podemos decir que es la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera, ya que este es el dato que queremos comparar e intentar reducir. Este se ha aumentado por las emisiones por combustión, las cuales vienen de los vehículos por combustión, y la fijación de GEI es la salida de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera a la vegetación que hay en el Valle de Aburrá. Entonces encontramos varias dinámicas aquí importantes, tales como la que son los vehículos por combustión, que estos aumentan con su compra, que es a una tasa, y disminuyen cuando son retirados de circulación y son reemplazados por uno eléctrico. Aquí cabe resaltar que obviamente el modelo tiene ciertas limitaciones. Los gases de efecto invernadero son producidos por muchas otras actividades como la ganadería, la agricultura, los residuos, no solamente por el transporte y no solamente por los vehículos de combustión. Sin embargo, nuestro modelo contempla únicamente estos como para la producción de los gases de efecto invernadero. Así es como los vehículos eléctricos reemplazan, al haber más, van reemplazando los vehículos de combustión y va disminuyendo esta cantidad de emisiones que producen. Por otro lado, la fijación va relacionada a la cantidad de zonas verdes que tenga el Valle de Aburrá y cuánta cantidad de esos gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera estos pueden absorber. Por otra parte, la inversión es las implementaciones que tiene el gobierno para incentivar este cambio de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. En cuanto a la prueba de consistencia dimensional, pues vamos a ver que aquí dentro del modelo, haciendo el chequeo dentro de Benzim, da correcto las principales unidades. Creo que ya se había mencionado que eran como toneladas de CO2, vehículos, hectáreas, entre otros. En esta sección analizaremos cómo responde el modelo ante condiciones extremas. Comenzaremos por este lado con la tasa de compra con una condición alta extrema, pasando de 3,75% a 800%. Se trata básicamente de un escenario donde se incentiva de forma exagerada la adquisición de vehículos de combustión. El resultado, como podemos ver, es una explosión en la cantidad de unidades, donde se pasa de 793.000 en el 2022 a más de 79 billones en el 2030. Esto significa que el parque automotor se multiplica más de 100
millones de veces. Y aunque parezca de pronto un poco exagerado, el modelo responde de manera coherente. ¿Por qué? Porque si incentivamos la compra sin control, los vehículos se acumulan sin límites. En contraste con esto, se presenta una condición baja extrema, pasando de 3,75% a menos 100%. En este caso, se simula una política que prohíbe la compra de nuevos vehículos fósiles y en este caso, el número total de unidades disminuye de 793.000 a 724.000 en el 2030. Aunque no se elimina por completo, sí se detiene su crecimiento. Esta es una señal clara de que una política fuerte puede reducir las fuentes de emisiones. Por otro lado, teniendo el caso extremo 2, analizando la variable tasa de fijación, colocándolo con una condición alta extrema de 22 a 100.000 toneladas de CO2 por hectárea por año, se simula que las zonas verdes tienen una alta capacidad de captura extraordinaria. En este escenario base, por ejemplo, los gases de efecto invernadero suben hasta 970 millones de toneladas en el 2030, pero con esta condición bajan a 494 millones, es decir, una reducción aproximadamente al 50%. Esto demuestra que aumentar la capacidad de captura tiene un efecto real en reducir las emisiones acumuladas. Y finalmente tiene una condición baja extrema pasando de 22 a menos 100.000 toneladas de CO2 por hectárea por año. Podemos ver que se simula un colapso ecológico donde las zonas verdes dejan de absorber y empiezan a emitir CO2. Como resultado, el nivel de gases de efecto invernadero en el 2030 se dispara a 3.103 millones de toneladas, lo que representa un aumento aproximadamente del 220% respecto al escenario base. Esto, por ejemplo, resulta que se tiene un papel crítico de los sumideros naturales. Sin ellos, las emisiones se acumulan sin frenos. Resultados del escenario base. En la gráfica del nivel gases de efecto invernadero se muestra un crecimiento exponencial de estos gases entre los años 2022 y 2030. Observando en la tabla, en el año 2022 teníamos 4,19 millones de toneladas de CO2 y para el 2030 se superan los 970 millones. Esto básicamente representa un aumento de más de 230 veces en tan solo 8 años, indicando además que hay una retroalimentación positiva donde las emisiones crecen sin control. Por otro lado, observando la gráfica de vehículos de combustión, podemos ver que esa gráfica también muestra cómo crecen los vehículos fósiles, donde observando en esta tabla, en el año 2023 habían 1,6 millones y ya para el 2030 ya son más de 234 millones. Esto puede demostrar que los vehículos contaminantes siguen aumentando y eso bloquea cualquier efecto positivo de las tecnologías. ¿Y por qué? Porque cada uno de esos vehículos sigue emitiendo continuamente y el sistema no los saca del flujo, sino que los acumula. Ya mirando la gráfica de los niveles de zonas verdes y los vehículos eléctricos, vemos como tanto las zonas como los vehículos eléctricos sí crecen, pero de forma muy, muy limitada. Los eléctricos pasan de 3.200 a 182.000 unidades y las zonas verdes de 1.903 a 3.728 hectáreas. Es por esto que frente al crecimiento del parque de combustión, esos avances son insuficientes y el sistema se encuentra desbalanceado, permitiendo que las medidas de mitigación no alcancen a contrarrestar como el daño y como resultado los gases de efecto invernadero aumenten sin control, permitiendo que el modelo actual no sea sostenible. En cuanto a la política 1 que implementamos para el modelo, esta va referente a los vehículos de combustión y su compra. Y es que la idea de esto es simularle cómo los impuestos reducen las compras de nuevos vehículos. Entonces aquí vemos en la imagen como en tasa inicial, esta tasa inicial se refiere a la tasa que teníamos en el modelo sin la política, la cual es del 3,7%. Y la idea de esto es, en base a
datos históricos que hemos obtenido, así como entre el 2016 y 2017 hubo un aumento del 16 al 19% del IVA, es decir, 3 puntos, las ventas para el 2017 con respecto al 2016 bajaron el 6,1%. Entonces, asumiendo, podríamos decir que por cada 1% de IVA que se aumenta al precio del automóvil, baja un 2,3% sus ventas. Entonces, con esta sensibilidad y haciendo una política de pronto un poco agresiva diciendo que se va a subir un 5% el IVA para los automóviles, se podría ver, o la idea de esto es que al haber menos vehículos, ya que son la fuente de emisiones en nuestro modelo, se disminuye la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera. Veamos los resultados. En los resultados podemos ver un comportamiento similar, pero para el 2030 un resultado que difiere de 2 millones de toneladas, el cual es significativo. Sin embargo, en ambos podemos ver que no es la meta que se propuso. Analizando un poco más los datos, vemos que para el 2024 es cuando empieza a haber un cambio significativo, puesto que no empiezan a entrar tantos nuevos vehículos al parque automotor. Y para el final del 2030 vemos que hay una diferencia aproximadamente del 27% en respecto a cuántas toneladas de gases de efecto invernadero o de CO2 equivalente se emitían cuando no había impuesto a cuando se ponen estos impuestos. ¿Qué pasa? Esta política, aunque tiene resultados, no es una política que sola ayude a llegar al objetivo planteado dentro de las políticas. En el 2022, la inversión necesaria para adquirir un vehículo eléctrico era de aproximadamente $26.946, que equivale a 111.876 millones de pesos colombianos. Lo que se busca con esta segunda política y lo que propone es reducir la inversión por vehículo a un costo de $1.931, es decir, que equivale a alrededor de 8 millones de pesos colombianos. Esta reducción en sí no solo busca hacer más asequible la compra de vehículos eléctricos, sino también promover una transición energética que contribuya a disminuir significativamente las emisiones de CO2. Es así como los resultados de esta segunda política muestran que en el 2030 la flota de vehículos eléctricos crecería a más de 2.4 millones comparado con solo el 182.279 vehículos en el escenario que se tiene sin esta política, siendo la línea roja el escenario base y la línea azul esta nueva política que se está implementando. Esto representa un aumento de más de 13 veces, evidenciando que el precio también es un factor clave para acelerar el cambio hacia un transporte más sostenible. Este crecimiento masivo también tiene un impacto directo y cuantificable en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque en ambos escenarios las emisiones aumentan con el tiempo, el escenario con la política mantiene niveles constantemente, aquí se evidencia que son más bajos. En el 2030, por ejemplo, se evitarían más de 15 millones de toneladas de CO2, reduciendo las emisiones de 970 millones aproximadamente a 955 millones de toneladas. Estos resultados con esta segunda política confirman que cumple su propósito ambiental, mitigando el impacto negativo del transporte en el cambio climático. No solo facilitando en sí el acceso a los vehículos eléctricos al reducir en sí su costo, sino que también contribuye de manera significativa a la reducción de emisiones contaminantes, impulsando una transición energética efectiva y sostenible. De manera de conclusión, se puede evidenciar que el crecimiento desmedido de los vehículos de combustión interna es uno de los principales responsables del aumento de gases de efecto invernadero en Medellín. Aunque el análisis tiene algunas limitaciones, como por ejemplo no se toman en cuenta cambios futuros como innovaciones tecnológicas o nuevas dinámicas sociales, los resultados y los datos muestran que la ciudad va por un camino ambientalmente insostenible si no se actúa pronto. Y no se trata solo de aplicar una medida puntual, no. El problema es complejo y por ende exige soluciones igual de completas. No basta con solo promover los carros eléctricos o sembrar más árboles si al mismo tiempo seguimos permitiendo que cada vez más vehículos contaminantes salgan a las calles. Hace falta una estrategia mucho más amplia y coordinada, desde apoyar la movilidad eléctrica y mejorar el transporte público hasta ampliar las zonas verdes y sobre todo educar a la gente sobre la importancia de cambiar los hábitos.